Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un gran privilegio estar con ustedes en esta hermosa tarde y en este hermoso lugar que han preparado, el cual está maravilloso y que es un lugar muy, pero que muy bonito para escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión quiero leerles un pasaje muy conocido por todos nosotros en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13 y verso 10 en adelante, que nos dice: entonces, llegando los discípulos, le dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Luego de Jesús hablarle la parábola de el sembrador. Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Y sigue diciendo: porque a cualquiera que tiene le será dado, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean con los ojos, ni oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entender los misterios del reino de los cielos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos permita Dios entender los misterios del reino de los cielos para ser los bienaventurados del fin del siglo. Porque Él dice: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Ven y oyen lo que desearon ver y oír los santos profetas del pasado. Y realmente en este tiempo en que vivimos tenemos que comprender que hay muchos misterios del reino de los cielos que fueron hablados en parábolas. Fueron hablados en parábolas en forma simbólica en aquellos tiempos del pasado, para que en aquellos tiempos no se entendiese lo que le tocaba a los elegidos entender, para que así aconteciese como le aconteció a los discípulos en el día del Señor, a los cuales el Señor les dijo: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque muchos profetas y muchos santos del pasado desearon ver y oír lo que ustedes ven y oyen, y no lo vieron y no lo oyeron. Solamente ellos tuvieron los símbolos bíblicos, tuvieron las parábolas bíblicas, tuvieron esas visiones bíblicas que hablaban de las cosas
que los discípulos de Jesús estaban viendo y estaban oyendo. Es más bienaventurada cosa ver realizado lo que fue profetizado en forma simbólica o por visiones en el pasado, que ver los símbolos o oír las visiones en el pasado. Son más bienaventurados los que ven y oyen el cumplimiento de las parábolas para el tiempo en que viven y de las profecías bíblicas para el tiempo en que viven, que los mismos que hablaron y que trajeron esas parábolas o esas visiones. Porque a través de las parábolas o visiones o símbolos proféticos se está señalando lo que Dios ha de llevar a cabo en su reino más adelante. Pero cuando llega el tiempo del cumplimiento de esas promesas, son bienaventurados los que ven el cumplimiento de esas promesas y oyen la palabra que les enseña el cumplimiento de esas promesas. Hoy en día estamos viviendo en el fin del siglo, y para ser los bienaventurados del fin del siglo tenemos que entender los misterios del reino de los cielos para este tiempo. Y así seremos también aquellos que dice el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, que dice que la buena tierra son aquellos hijos del reino que oyen la palabra del reino y la entienden y llevan fruto, unos a 100, otros a 60 y otros a 30. Pero los demás son señalados como personas que no corresponden en la parábola a la buena tierra. Por ejemplo, tenemos el primero del cual el Señor Jesucristo habla en su parábola, que dice: oyendo cualquiera la parábola del reino o la palabra del reino, escuchen bien, oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso es necesario entender la palabra del reino de Dios, del reino de los cielos, porque el que no la entiende es comparado con aquel que fue sembrada la palabra junto al camino. Pero es necesario que seamos buena tierra, la cual es aquel que oye la palabra del reino y la entiende. Es necesario entonces que entendamos los misterios del reino de Dios, los misterios del reino de los cielos, para tener esa bienaventuranza del tiempo final, del fin del siglo. Es menester entonces que busquemos en cada tiempo el reino de Dios y entendamos la palabra de ese reino y entendamos la etapa por la cual está ese reino de Dios pasando, etapa o edad, y entendamos entonces el mensaje, la palabra que corresponde a ese tiempo, para así ser bienaventurados en ese tiempo en que escuchamos esa palabra y la entendemos. Ahora, vean ustedes, en el tiempo de Jesús estaban los simbolismos bíblicos del Antiguo Testamento y las parábolas bíblicas del Antiguo Testamento cumpliéndose en aquellos días, las cuales hablaban
de la venida del Mesías. Era señalado en algunas ocasiones como el pimpollo o el renuevo. Era también señalado simbólicamente como hijo de David o hijo también de Abraham, y así por el estilo. También era señalado como Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y así por el estilo encontramos un sinnúmero de simbolismos bíblicos que hablaban de la venida del Mesías. Encontramos también un sinnúmero de títulos los cuales hablaban del Mesías: Príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, y todos estos títulos hablaban del Señor. Pero cuando llegó el tiempo para el cumplimiento de la venida del Señor, todas esas parábolas, todos esos simbolismos bíblicos, todas esas visiones bíblicas que señalaban la venida del Mesías y que estaban escritas en el Antiguo Testamento, venían a vida, tomaron vida con la aparición del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo tomó el libro del profeta Isaías allá en la sinagoga y leyó: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Y dice: me ha ungido para dar buenas nuevas. Y siguió diciendo las cosas para las cuales había sido ungido. Y dijo: y para anunciar, para predicar el año agradable del Señor, el año agradable de la buena voluntad. Para todas esas cosas había sido ungido el Señor Jesús en aquellos días. Y todas esas profecías bíblicas estaban en Él haciéndose carne, haciéndose una realidad. Por eso Él podía decir: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Eran bienaventurados aquellos que podían oír y recibir aquellas palabras de Jesús, porque estaban así entendiendo la escritura, entendiendo el misterio del reino de Dios, del reino de los cielos para aquellos días. Ese era el misterio grande que estaba moviéndose en aquellos días en el reino de Dios. Pero el que no lo comprendía, el que no lo entendía, estaba ciego espiritualmente. El que no lo entendía tenía sus oídos tapados, cerrados a la palabra de Dios para ese tiempo, a la palabra del reino que mostraba las cosas que estaban aconteciendo en el reino de Dios en esos días. Y ese era el misterio del reino de Dios, del reino de los cielos en medio de ellos. Y Él dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué estaban viendo y qué estaban oyendo? El gran misterio del reino de los cielos, del reino de Dios que estaba manifestándose en aquellos días. Y Él dijo: vosotros sois bienaventurados. Y los demás que no oían, no entendían y no recibían aquellas cosas, pues no eran bienaventurados. Pero Él les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos. Es realmente un privilegio, es realmente una grande bendición ser del grupo de personas que dice el Señor que le es concedido conocer, saber, entender los misterios del reino de los cielos. Conocer el misterio del reino de los cielos para el día en que está viviendo la persona. Y vean ustedes
que la bienaventuranza grande era entender lo que estaba aconteciendo en el reino de los cielos en medio del pueblo en aquellos días. O sea, lo que Dios en su programa divino estaba llevando a cabo en medio de los seres humanos. Conocer eso era ser bienaventurado al conocer esas cosas, oyéndolas y viéndolas cumplidas en medio de ellos. Y después dice el Señor, pero no es por vuestro propio entendimiento, por vuestra propia sabiduría que ustedes saben esto, sino porque a ustedes es concedido conocer estas cosas, pero a los demás no. ¿Por qué? Porque es concedido conocer los misterios del reino de los cielos a los hijos del reino. Pero a los que no son hijos del reino no es concedido. Solamente sabrán acerca de las cosas del reino de Dios por parábolas, por símbolos. Pero no podrán entender esas parábolas, esos símbolos bíblicos, porque es para los hijos del reino de Dios. Y esa bendición a los hijos del reino de Dios no se la quita nadie. Es una bendición y es un privilegio que Dios le da a los hijos del reino. Por eso Él trajo la parábola también del trigo y de la cizaña. Y Él dijo que había en el campo trigo y después apareció también la cizaña. Ahí Él está mostrando un gran misterio del reino de los cielos también. Y cuando le preguntan acerca de esa parábola, Él entonces les explica esa parábola. Les dice, el trigo son los hijos del reino. Vean ustedes que entonces los hijos del reino, los hijos de Dios, están simbolizados en esa parábola con el trigo. Y luego dice, y la cizaña son los hijos del mar. Ahora vean que a los hijos del reino les concedido conocer los misterios del reino de los cielos, del reino de Dios. Pero los que no son los hijos del reino de Dios, los que no son hijos del reino de los cielos, no les concedido, porque ese no es su reino. A cada persona le es concedido conocer los misterios del reino al cual pertenece. Y vean ustedes que es necesario entender la palabra del reino al cual uno pertenece. Todos los que pertenecen al reino de Dios, simbolizados en el trigo de Dios, necesitan entender los misterios del reino de Dios para el tiempo en que viven. No es para el tiempo pasado, sino para el presente. ¿De qué le vale a usted conocer el misterio que había en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en los días de Noé? Hoy, aunque lo conozca usted a través de la Biblia, de nada le vale, porque en este tiempo no viene un diluvio de agua. Todo el misterio allá estaba manifestado en la tierra, y había un profeta llamado Noé que conocía ese misterio del reino de Dios y sabía las cosas que se llevarían a cabo aquí en la tierra. Vendría el juicio divino sobre la tierra de acuerdo a lo que Dios señaló, pero también estaría la forma de salvación, la forma de escapar de los juicios de Dios, la cual Noé conocía porque le fue revelada e hizo de acuerdo a esa revelación divina. Y cuando vino el juicio de Dios, el mismo juicio de Dios, la misma agua que anegó esta tierra, fue la que levantó en alto el arca de Noé para salvación de los que allí estaban.
Pero en este tiempo no viene un diluvio de agua. Y como no viene un diluvio de agua, aunque usted conozca el misterio del reino de aquel tiempo, de nada le vale si lo aplica literalmente como fue aplicado en aquel tiempo. Si hace un arca, el diluvio que viene es de fuego. Así es que se la va a quemar. Así es que no gaste dinero haciendo un arca de madera, porque se la va a quemar si es un arca que está haciendo para salvarse del juicio de fuego que viene del cielo y de todos los lugares. Desista de esa idea. Ahora, aquello tipifica cosas para este tiempo, que eso es lo que nosotros tenemos que comprender para actualizar las cosas y entender lo que dijo el Señor Jesucristo, que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé y también como en los días de Lot. Es necesario que comprendamos que en los días de Noé pues había sobre la tierra un profeta que tenía la revelación divina para darla a conocer a la gente y darle a conocer a la gente la palabra del reino para aquellos días, darle a conocer a la gente el gran misterio del reino de Dios para aquel tiempo. Y en los días de Lot también había un profeta en la cima del monte llamado Abraham. Así es que en cada tiempo ha habido un profeta para recibir de parte de Dios la revelación divina del programa de Dios que se estará manifestando en la tierra para darlo a conocer a todos los hijos del reino, para que así comprendan la palabra del reino, para que así comprendan la hora en que están viviendo y puedan recibir la gran bienaventuranza que hay para ese tiempo. La gran bienaventuranza de entender el misterio o los misterios del reino de Dios, del reino de los cielos. Para todos los tiempos ha estado moviéndose en cada tiempo el misterio correspondiente, que es el programa que Dios ha estado llevando a cabo en cada edad y en cada dispensación. Y vean ustedes, en el pasado, en el reino de Dios, se movieron diferentes misterios, los cuales no fueron comprendidos por muchas personas. Pero los entendidos de cada tiempo, de cada edad y de cada dispensación han entendido los misterios que corresponden a su tiempo. Y para nuestro tiempo es necesario que comprendamos los misterios del reino de Dios, del reino de los cielos, que corresponden al fin del siglo, a este tiempo final. ¿Y cuáles son esos misterios señalados en el reino de Dios para ser cumplidos, para ser manifestados en este tiempo final? Si buscamos en las parábolas del Señor Jesucristo, encontraremos que Él habló de los misterios que se llevarían a cabo en este tiempo final en el reino de Dios. Él los habló por parábolas para que los que oían no entendieran, pero a los discípulos les explicó aparte. Por ejemplo, cuando Él dice que el reino de los cielos es semejante a el trigo y la cizaña, que se sembró trigo primero y después alguien sembró cizaña, y vienen los obreros y le dicen al Señor, le dicen: ¿cómo apareció cizaña en el campo cuando tú lo que sembraste fue trigo? Él le dice: un hombre malo vino y sembró la cizaña. Ellos dicen: ¿quieres que arranquemos la cizaña del campo para que se quede solo el trigo, como hacen los agricultores?
porque los agricultores arrancan la hierba mala para que solamente quede lo que fue sembrado, que es el producto bueno, que desean que se multiplique conforme a la ley de la siembra y cosecha. Pero cuando le dicen al Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? Él les dice, no, porque arrancando la cizaña, ustedes pueden también arrancar el trigo. Recuerden que es uno de los misterios del reino de los cielos. Y Él dice, no lo hagan, sino dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas juntad el trigo en mi arbolí. Aquí en esta parábola podemos ver un misterio muy grande, que en el tiempo de la siega, en el tiempo del fin, en el fin del siglo, se ha de cumplir. Y es el tiempo de la cosecha o recogimiento del trigo. Ahora el trigo, dice el Señor Jesucristo, dice, y respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena simiente son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. El que sembró la mala cizaña, la mala simiente. Y el que sembró la buena, el Hijo del Hombre. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Ahora vean el misterio para el fin del siglo. Es necesario que entendamos este misterio, porque nosotros estamos viviendo en el fin del siglo. Amén. En el tiempo en que este misterio del reino de Dios, del reino de los cielos, se llevará a cabo. Amén. Y sigue diciendo en el verso 41, y enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y juntarán. ¿Ves? Es para juntar. Así es que es para llevar a cabo una labor. Van a trabajar en ambos lados. De juicio será el ministerio de sus ángeles, de juicio para la cizaña, para traerles el fuego que necesita la cizaña para ser quemada y ser quitada de este planeta Tierra, para que solamente los hijos del reino de Dios puedan vivir aquí y reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora, este misterio del reino de los cielos lo entenderán los hijos del reino de Dios. Por eso buscad primeramente el reino de Dios en este tiempo en que vivimos, para que puedan ver y entender estas cosas que estarán aconteciendo en el reino de Dios. Porque de otra forma acontecerán y ni entenderemos ni sabremos que habrán acontecido. Mire, el pueblo hebreo todavía no sabe que aquel gran misterio de la venida del Hijo del Hombre allá en la tierra de Israel aconteció 2000 años atrás. El Mesías que ellos estaban esperando vino, el cual era uno de los grandes misterios del reino de los cielos. Se manifestó todo, se cumplió y no lo entendieron. Solamente un grupo entendió ese misterio y fueron bienaventurados. Y en este tiempo
Es necesario que nosotros entendamos los misterios del reino de los cielos que estarán cumpliéndose en el fin del siglo. Porque si no los entendemos, nos pasarán por alto, por encima, y ni los veremos. Y nos pasará lo que le pasó al pueblo hebreo, que viendo el cumplimiento ahí, con sus ojos literales, con sus ojos espirituales, con su entendimiento, no vieron nada. No vieron que aquello era el cumplimiento de la promesa mesiánica, el cumplimiento de la promesa del reino para aquellos días. Y si nosotros no llegamos a entender los misterios del reino de los cielos en este tiempo en que vivimos, en el fin del siglo, nos pasará la misma cosa. Pero tenemos la promesa que los hijos del reino, los entendidos, entenderán. Solamente necesitamos una sola cosa, y es que en este tiempo ocurra lo mismo que aconteció en el día de Jesús, en el cual Él comenzó a explicarle las cosas del reino de los cielos que estaban cumpliéndose en aquellos días. Y cuando Él les explicaba esos misterios del reino de los cielos, entonces ellos iban entendiendo, porque oían y podían ver esas cosas y podían entenderlas. Así será con nosotros en este tiempo. Tenemos la promesa de que entenderemos en estos días finales, cuando sean abiertas al público estas cosas, estos misterios del reino de los cielos. Ahora vean este misterio del reino de los cielos que dijo el Señor, que enviará a sus ángeles conforme a su promesa en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha, en el fin del siglo. Más adelante el Señor Jesucristo también dijo que el Hijo del Hombre, en San Mateo capítulo 16 y verso 27, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Ahora vean ustedes que viene con sus ángeles. ¿Por qué viene con sus ángeles? Porque viene en el tiempo de la cosecha, en el fin del siglo, para llevar a cabo la gran cosecha que está señalada en la parábola del trigo y la cizaña. Y también en Apocalipsis, capítulo 14 y verso 14 en adelante, dice: y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: pon tu hoz, o sea, mete tu hoz, pon tu hoz y ciega, mete tu hoz y cosecha. Porque la hora de cegar, de cosechar, es venida. Porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada, cosechada. Luego sigue diciendo: y vi otro ángel del templo, y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo:
pon tu hoz aguda, o sea, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. Aquí podemos ver la cosecha del trigo y la cosecha de la cizaña. Y ahí podemos ver a los ángeles de la cosecha llevando a cabo esa gran cosecha. Ahora, el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y verso 31, dice de la siguiente manera: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahora, estos son los simbolismos bíblicos. En un lado dice con una voz aguda. Aquí dice con gran voz de trompeta. Con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Aquí podemos ver que viene con gran voz de trompeta. Ya el simbolismo bíblico ya está acercándose más y más hacia lo que en realidad será. Por eso ya aquí no dice que juntarán el trigo, sino que dice juntarán a los elegidos. Ya entonces lo que era en símbolos trigo, ahora ya va mostrando que ese trigo, cuando vengan con gran voz de trompeta para juntar al trigo, serán los elegidos de Dios, los hijos del reino de Dios. Y vendrán con gran voz de trompeta para llamarlos y juntarlos. Con gran voz de trompeta. Una trompeta simboliza un mensaje. Gran voz de trompeta es la gran voz de trompeta del mensaje final del Señor Jesucristo, que enviará a través del ministerio de sus ángeles, de sus dos olivas, de sus dos candeleros, del ministerio de Moisés y Elías. Ese mensaje que traerán será para juntar a todos los elegidos, al trigo del Señor, a los hijos del reino de Dios. Es menester que comprendamos este misterio tan grande que estará cumpliéndose en estos días finales. Porque para los hijos del reino será el cumplimiento de este misterio. Porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Por lo tanto, aprovechemos el tiempo para oír todas las cosas que serán explicadas por la gran voz de trompeta acerca del reino de los cielos y de las cosas que corresponden para este tiempo en el reino de los cielos. Porque esas son las cosas que tenemos nosotros que entender. Estamos llamados a entender lo que es la gran voz de trompeta, lo que es el ministerio de los ángeles que el Señor envía para llevar a cabo la gran cosecha, para recoger a todos los elegidos. Si no lo entiende, ¿cómo se va usted a dejar recoger con la gran voz de trompeta que sonarán los ángeles del Señor, los cuales son el ministerio de Moisés y Elías? Los cuales en ministerios estarán manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, que Él dice que enviará en estos días finales
como lo prometió en Apocalipsis 22 y verso 16, que dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El testimonio de estas cosas, el mensaje de estas cosas para todas las iglesias, lo trae el ángel mensajero del Señor Jesucristo, el último de los profetas de Jesucristo, que Él promete enviar en estos días finales, en el fin del siglo, el cual vendrá con el doble ministerio de Moisés y Elías, el cual vendrá con la gran voz de trompeta para llamar y recoger a todos los elegidos. Esa es la promesa divina para este tiempo final. Ese es el gran misterio del reino de los cielos que se manifestará en estos días, pues la venida del Hijo del Hombre será con Moisés y Elías, como fue mostrado en el monte de la transfiguración, cuando el Señor ascendió al monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, y allí se transfiguró delante de ellos, y dice la Biblia que su rostro brilló como el sol. ¿Por qué? Porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Así fue mostrada la venida del Señor, del Hijo del Hombre, para los días finales. Allí se estaba viendo esa gran visión de las cosas que acontecerían en este tiempo final. Sus vestiduras se hicieron resplandecientes como la luz. ¿Por qué? Porque en el tiempo final ocurrirá la transformación de nuestros cuerpos, y allí el Señor fue transfigurado o transformado delante de ellos. Allí el Señor Jesucristo estaba siendo adoptado. Era la adopción del primer Hijo de Dios, y así será también la adopción del resto de los hijos de Dios en el tiempo de la cosecha. Serán llevados a un monte alto, al monte de Sión, a la etapa más alta y sublime de el cuerpo místico del Señor Jesucristo, a la etapa más alta de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la etapa final, la etapa del fin del siglo. Y allí, en la cima del monte, estaba Moisés y Elías hablando con el Señor Jesucristo. Estaba Moisés y Elías allí, dándole un mensaje a Jesús, el cual estaba siendo adoptado en el monte de la transfiguración. Y en el tiempo final, los elegidos serán llamados y serán colocados en el monte de Sión, y serán ahí adoptados por Dios en el reino de Dios. Es ahí en la cima de ese monte espiritual en donde recibirán la transformación de sus cuerpos los que estén vivos, y vendrán ahí los que estén muertos en la resurrección. Fue ahí el lugar a donde llegó Moisés y llegó Elías. Moisés había muerto, pero vean ustedes, estaba allí en el monte de la transfiguración cientos o miles de años después. Y Elías nunca había visto muerte. Elías había sido llevado, raptado, trasladado por un platillo volador o carro de fuego, y no lo encontraban. Lo buscaron por todos los lugares y no estaba. Pero cuando no lo estaban buscando,
apareció en el monte de la transfiguración. Cientos de años después, estaba vivo y todavía era un profeta. Moisés también estaba vivo y era un profeta. Aparecieron allí en sus teofanías. Así también los muertos en Cristo han de venir en la resurrección del fin del siglo conforme a la promesa divina, porque todos los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán. Se han de levantar en este tiempo final, porque ellos son parte del trigo del Señor y necesitan estar en la gran cosecha del Señor, que será llevada a cabo por los ángeles del Señor, que son el ministerio de Moisés y Elías, manifestados en el último de los profetas que estará sobre la tierra, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que le enviará en este tiempo final. Ese es uno de los grandes misterios del reino de los cielos, el cual entenderemos en este tiempo final, porque con nuestros propios ojos veremos ese misterio manifestarse. Con nuestros propios ojos veremos cómo se ha de desarrollar todo ese programa divino y escucharemos con nuestros propios oídos la explicación, la enseñanza de ese misterio del reino de los cielos. Y entonces entenderemos, porque si no hay quien nos explique, ¿cómo vamos a entender? Nos pasaría como a el eunuco que estaba leyendo el libro del profeta Isaías, y viene Felipe y se le acerca y le dice, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Súbete aquí al carro y explícame esto para ver si entiendo. Y Felipe le dice, él le dice a Felipe, lo que el profeta aquí escribe, lo que dice aquí el profeta, ¿lo dice de sí mismo o lo dice de otro? No entendía si el profeta estaba hablando de sí mismo o estaba hablando de otra persona. Y entonces Felipe comienza a explicarle el significado de esa profecía. Y entonces sí que entendió. La Biblia es un libro sellado. El Apocalipsis es un libro sellado. Pero tenemos la promesa del mismo Señor Jesucristo de que Él nos enviará a su ángel, a su mensajero, para que nos explique el libro del Apocalipsis, nos explique todos esos símbolos apocalípticos, para que así nosotros podamos entender el Apocalipsis. ¿De qué nos vale leer el Apocalipsis si no lo entendemos y si no hay alguien que nos explique? ¿Cómo lo vamos entonces a entender si el Señor no envía un mensajero para ese propósito? Nunca lo entenderíamos. Juan, el discípulo amado, vino al tiempo final. Dice que fue llevado en el Espíritu al día del Señor. Y entonces vio cosas y oyó cosas y escribió esas cosas. Vio los símbolos apocalípticos de las cosas que habrían de acontecer. Por eso dice el primer capítulo de Apocalipsis y verso 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y las declaró enviándolas por su ángel. El libro del Apocalipsis es el libro que será explicado por el ángel mensajero del Señor Jesucristo.
es el libro que contiene grandes misterios del reino de los cielos. Vieron ustedes que lo mismo que el Señor habló, explicó en la parábola del trigo y de la cizaña, lo mismo lo habla también en el capítulo 14 de Apocalipsis, en donde muestra ahí que para el tiempo final envía a sus ángeles con una hoz aguda para llevar a cabo la gran cosecha. Y esa gran cosecha y esos símbolos apocalípticos representan cosas grandes que se llevarán a cabo en este tiempo final. Será el mensaje que traerá el mensajero de Jesucristo, porque Él no será Jesucristo. Él solamente será el mensajero, el último profeta que Jesucristo enviará. ¿Y dónde estará Jesucristo? ¿Dónde estaba Jesucristo en el tiempo de Pablo? Pues estaba con Pablo. San Pablo decía, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Así decía San Pablo. Y así ha sido a través de cada mensajero. Jesucristo ha estado llevando a cabo una gran obra en su reino. La gran obra de la construcción de su templo, de su iglesia. Y comenzó en el este, en la tierra de Israel. Por eso la parábola de la venida del Hijo del Hombre dice, como el relámpago que sale del oriente, de la tierra de Israel, en donde Él comenzó su obra, en donde Él se manifestó, y allí estaba un gran misterio del reino de Dios cumpliéndose. Allí comenzó, y dice, y se manifiesta en el occidente. Podemos ver que la primera manifestación del Hijo del Hombre fue en el oriente, y su segunda manifestación será en el occidente. Por eso dice, como relámpago que sale del oriente y se muestra, se manifiesta, se revela en el occidente. Por eso la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, dice, y las declaró enviándolas por su ángel. La revelación de Jesucristo para los días finales, para el fin del siglo, será en el occidente. ¿A dónde enviará el Señor a su mensajero? Al occidente, para declarar la revelación de Jesucristo en el occidente, para declararle a los seres humanos en el occidente el gran misterio del reino de los cielos que se estará cumpliendo en estos días finales. Y entonces los entendidos entenderán, y los elegidos serán recogidos con esa gran voz de trompeta, con ese mensaje final que traerá el mensajero de Jesucristo en estos días finales. Él, como les dije, no será Jesucristo. Jesucristo estará con él, porque Él es el enviado de Jesucristo. Y Él traerá ese mensaje para recoger de todos los lugares, en todos los sitios, a los elegidos, recogerlos en el reino de Dios, recogerlos en la palabra, y así darles a conocer los misterios del reino de los cielos
correspondientes al fin del siglo. Entonces entenderemos lo que son los ángeles del Señor, lo que es la gran voz de trompeta, lo que es la venida del Señor como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se revela en el occidente. Se revela en el occidente con Moisés y Elías, como fue visto en el monte de la transfiguración. Allí fue visto en la visión de la venida del Hijo del Hombre para los días finales, fue visto con Moisés y Elías, que son sus ángeles de gloria. Y esto también fue mostrado, fue tipificado en el templo del Antiguo Testamento. En el templo del Antiguo Testamento encontramos que cuando vino el Señor para habitar en ese templo, entró y se colocó en el lugar santísimo. Se colocó en el lugar en donde estaba el arca del pacto y sobre el cual estaban los dos querubines de gloria que representan el ministerio de Moisés y Elías en el reino de Dios en los días finales. ¿Y dónde estaba el lugar santísimo del templo del Antiguo Testamento? Estaba en el occidente. Por eso cuando entró el Señor, cuando Dios entró, la Shequina, la columna de fuego, cuando entró al templo que hizo Moisés y luego también al que hizo Salomón, entró y se dirigió al occidente, al lugar santísimo, en donde estaba el lugar de reposo de Dios. Amén. En donde estaba el maná escondido, en donde estaban las tablas de la ley, en donde estaba la vara de Aarón que reverdeció, y en donde estaba también el incensario de oro. Ese fue allá el lugar de reposo de Dios. Ese fue el lugar en donde Él cumplió su venida. Esta generación está esperando la venida del Señor. Esta generación ni sabe siquiera a dónde ha de venir el Señor. Pero la Biblia dice a dónde ha de venir. Y vendrá el Señor, ¿a dónde? A su templo. Esa es la promesa. Por lo tanto, tiene que estar el templo del Señor en la tierra. Cuando vino el Señor allá en el tiempo de Moisés, Dios le había dicho a Moisés: prepara un tabernáculo, un templo, y hazlo de acuerdo al modelo que se te mostró en el monte. Cuando lo hizo y lo dedicó a Dios, vino el Señor a su templo y allí habitó en el lugar santísimo. Luego, cuando Salomón hizo templo a Dios y lo dedicó a Dios, vino el Señor a su templo y habitó en el lugar santísimo. Habitó en el occidente de ese templo, que era el lugar santísimo. Pero si viene el Señor en este tiempo, no está el templo de Moisés para entrar al templo, no está el templo de Salomón tampoco, pero estará sobre la tierra el templo del Hijo de David. Pues el Señor es el Hijo de David, es el Hijo de Abraham, es el Hijo del Hombre. Todos esos títulos son títulos del Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios también. Él ha estado construyendo un templo, así como Salomón, el hijo de David, construyó un templo.
Pero este templo que él ha estado construyendo es un templo espiritual. Y para que lo entendamos mejor, San Pablo y San Pedro dijeron: ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¡Templos de Dios! Él dijo también, Pedro dijo: vosotros sois piedras vivas, escogidas para hacer una casa, un templo santo al Señor. Ese templo él lo ha estado construyendo con el mismo plano, con el mismo diseño que construyó Moisés el de él y que construyó Salomón el que él hizo. No puede escoger otro diseño, porque el diseño que Moisés escogió y escogió Salomón es el diseño del templo del Señor Jesucristo, de un templo celestial, de un templo espiritual. O sea, que no es que Jesucristo tomó el plano o diseño de ellos, sino ellos tomaron el diseño del templo del Señor Jesucristo. Por eso el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón vienen a ser tipo y figura del templo del Señor Jesucristo, que es su iglesia, que la comenzó a construir desde el este, y que concluye su construcción en el oeste, en donde construye el lugar santísimo y en donde estarán el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los ángeles que vienen con gran voz de trompeta para llamar y recoger a todos los elegidos. Y ese ministerio estará ahí, en esa parte de la construcción del templo espiritual de Jesucristo. Y de en medio de ese ministerio, así como de en medio de los dos querubines, Dios se manifestaba y hablaba, traía su mensaje. Así Jesucristo, en su venida a su templo espiritual, al lugar santísimo, al lugar del occidente, desde ahí Él se manifestará a los gentiles y también a los hebreos, para traerles el mensaje final de en medio de los dos querubines, de en medio de sus ángeles, con gran voz de trompeta. Por eso, la promesa de la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago que resplandece en el occidente, la tiene la tierra de América, el continente americano, que está compuesto por norte, centros y Suramérica, incluyendo el Caribe. Tenemos el privilegio más grande que puedan tener las personas que viven sobre la tierra. Tenemos el privilegio de vivir en el occidente, en la tierra que verá la venida del Hijo del Hombre como el relámpago, manifestándose conforme a su promesa con sus ángeles, que tendrán la gran voz de trompeta para llamar a todos los elegidos. Y todas esas promesas que en forma parabólica y en forma simbólica fueron dadas para este tiempo final, serán una realidad para el pueblo que vive en estos días finales, y seremos los bienaventurados del fin del siglo, al ver y al oír y recibir. No lo queremos perder. El que lo pierda lo habrá perdido todo, porque si no es recogido, si no es juntado, recogido, llamado con esa gran voz de trompeta, no hay otra forma para usted ser recogido como trigo del Señor, como hijo del reino de Dios. Solamente hay esa promesa. Serán llamados todos los elegidos y reunidos con gran voz
de trompeta, la gran voz de trompeta de ese ministerio de Moisés y Elías, ese ministerio profético que estará manifestado en el occidente, el cual tipifica el occidente, el cual tipifica el lugar santísimo del templo que el Señor le dio para construir a Moisés y a Salomón, mostrando allí lo que acontecería en este tiempo final. Es el mismo plano, es el mismo diseño. Por lo tanto, entendamos que estos son misterios del reino de los cielos, del reino de Dios, y son declarados a los hijos del reino. Por eso, la enseñanza de parte del Señor Jesucristo que enviará, que dará a través de ese ministerio profético de sus ángeles Moisés y Elías, será la explicación, la enseñanza de estos misterios que estarán cumpliéndose en estos días finales, para que así nosotros podamos ser los bienaventurados del fin del siglo, porque escucharemos y veremos lo que los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y lo que los santos y los apóstoles desearon ver y oír, lo estaremos viendo y lo estaremos escuchando nosotros en este tiempo final. Y por eso seremos bienaventurados. Bienaventurados porque oís lo que oís y porque veis lo que veis. Seremos bienaventurados porque veremos estos misterios apocalípticos y estos misterios de estas parábolas de Jesús correspondientes al fin del siglo, los veremos con nuestros propios ojos y escucharemos la enseñanza, la explicación de estos misterios, y entonces entenderemos la palabra del reino de Dios, del reino de los cielos. Entenderemos el misterio del reino de los cielos, de este tiempo final, del fin del siglo. Y por eso seremos los bienaventurados del fin del siglo. Alguien tenía que ser bienaventurado, porque alguien tenía que escuchar estas cosas. Por eso es para todos nosotros esa bienaventuranza de ver el cumplimiento de estas promesas y de oír la enseñanza, la predicación de el cumplimiento de la realización de estas cosas que Él llevará a cabo en este tiempo final. Es realmente una bienaventuranza entonces poder ver y poder oír estas cosas del reino de Dios. Y al estar en este tiempo conscientes de esta realidad, oyendo acerca de estos temas, oyendo acerca de estos misterios del reino de Dios, del reino de los cielos, entonces escudriñemos estos misterios. Recibamos la revelación divina de estos misterios y estemos bien firmes en la revelación divina de estos misterios, porque es con esa revelación, es con el entendimiento, con el conocimiento de esa revelación de los misterios de Dios de este tiempo, que somos preparados para recibir a los muertos que han de resucitar
y para recibir la transformación de nuestro cuerpo. Por lo tanto, estemos apercibidos, conscientes de esta realidad, conscientes de estas promesas que corresponden a este tiempo. No hay otras promesas más grandes y más gloriosas para los hijos del reino que estas promesas que Él ha colocado para estos días finales. Porque el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos. Amén. Al trigo del Señor, a los hijos del reino. Amén. Serán juntados en la revelación de el misterio del reino de Dios. Amén. Y serán bienaventurados los que podrán ver, oír y recibir estos misterios del reino de los cielos en una forma manifestada, en una forma cumplida, en una forma en la cual puede ser entendida por todos nosotros. Entonces ya el trigo no será un símbolo, sino que será una realidad. Usted y yo somos el trigo. Ya entonces los símbolos han venido a cumplirse. Y la palabra del reino, que es el mensaje del reino, que es la revelación de estos misterios, que es la gran voz de trompeta, ya no será como pensábamos antes quizás una trompeta literal, sino el mensaje final de Jesucristo, para que podamos escuchar y para que podamos ver y entender estos misterios del reino de los cielos. Y así ser los bienaventurados del siglo o del fin del siglo. Creo que la bienaventuranza es grande para todos nosotros. Creo que no hay una bienaventuranza más grande que esta. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1 verso 3: bienaventurado el que oye, o bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de la profecía de este libro apocalíptico, porque es la revelación que trae el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y así nosotros venimos a ser los bienaventurados del fin del siglo, o sea, los últimos bienaventurados, porque estaremos escuchando la última palabra de Dios, el último mensaje de Dios. Por eso seremos los últimos privilegiados, los últimos bienaventurados en el fin del siglo. Y siendo así, para nosotros en este tiempo final, entonces le damos gracias a Dios por vivir en este tiempo final, porque es el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Es el tiempo en que Él cumplirá todas las promesas del fin del siglo. Y nuestros ojos las verán, y nuestros oídos las escucharán ser predicadas, ser proclamadas con la trompeta final, que es la que proclama el mensaje final de Dios. Como dijo el apóstol San Pablo, en un abrir de ojos, a la final
trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán, se levantarán, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Eso es lo que les espera a los que han de escuchar la trompeta final, la gran voz de trompeta. Así es que lo que nos espera es algo glorioso, algo maravilloso, que Él ha prometido para el tiempo final, y en alguien se tiene que cumplir. Estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos, que es la redención de nuestros cuerpos. Y como la estamos esperando, pues sabemos que para la transformación tenemos que escuchar la trompeta final. Esa gran voz de trompeta que suena en este tiempo final para llamar y juntar a todos los elegidos que van a ser transformados. Miren ustedes, no es para que escuchen por escuchar, es que Dios va a llevar a cabo una obra tan grande de transformación en nuestros cuerpos que nos va a revelar todo el misterio del reino de los cielos, para que así nosotros lo entendamos y estemos preparados para la transformación de nuestros cuerpos. Eso es lo que Dios tiene programado en su reino para este tiempo. Ese es un misterio muy grande en el reino de Dios, en el reino de los cielos, el cual Él manifestará, el cual Él cumplirá en este tiempo. Y ya lo estamos entendiendo. Estamos entendiendo el misterio, los misterios del reino de Dios, del reino de los cielos, que corresponden a este tiempo final. Y cuando vean ustedes a ese mensajero, su mensaje será la gran voz de trompeta, la trompeta final para prepararnos para la transformación. Así es que estemos apercibidos y estemos listos para la preparación que viene para ser transformados, porque somos los bienaventurados del fin del siglo. ¿Quiénes son los bienaventurados del fin del siglo? Los que escuchen y vean esos misterios del reino de los cielos manifestándose en este tiempo final y los entiendan. Si no los entienden, no tienen la bienaventuranza, porque no pueden ser llamados y recogidos con la gran voz de trompeta para ser transformados. Pero los entendidos entenderán. No se preocupen, oigan la palabra, escuchen acerca de estos misterios del reino de los cielos, y a medida que van escuchando, van entendiendo. Porque esa fue la forma en que entendieron los discípulos cuando el Señor resucitó. Dice la Escritura que ellos no entendían las Escrituras, pero el Señor comenzó a hablarles, a enseñarles las Escrituras, y les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento para que las entendiesen. Y así es que va a acontecer con nosotros. A medida que la gran voz de trompeta nos explique las Escrituras, estas promesas, estos misterios del reino de Dios, iremos entendiendo esos misterios del reino de Dios, del reino de los cielos. Y entonces, al estar entendiéndolos, usted podrá decir: soy uno de los bienaventurados del fin del siglo.
Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Que pasen todos muy, pero que muy buenas noches y será hasta una próxima ocasión. Dios les guarde a todos y les abra el entendimiento a través de la palabra del reino de este tiempo final. Dejo con ustedes al misionero internacional Miguel Bermúdez Marín en estos momentos.